Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñenme hasta el final de este video. Por algo Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 16, San Pablo viene a decir que hay una tentación entre los curas, avergonzarnos del Evangelio, avergonzarnos de la palabra de Dios. Para que no digan que soy evangélico, para que no se burlen de mí, para que no se rían de mí, para que no digan que yo estoy peleando con la Biblia, con el Evangelio, que el Evangelio no ha sido para pelear y yo estoy peleando. Romanos 1:16. Entonces dice Pablo que sí hay un problema, está la tentación, y la tentación no es solamente que el diablo venga y nos ponga la prueba, más nada. No, la tentación es que el diablo se la vacila y nos hace que nos avergoncemos de la palabra de Dios. Esa palabra que es el casco de la salvación. Y la espada del Espíritu, usted y yo, como curas, sentimos vergüenza cargarla, predicarla y refutar a los protestantes públicamente. Nos da pena, nos da vergüenza, porque eso es pelear, falta de tolerancia, falta de caridad. ¿Qué dice Pablo? No me avergüenzo del Evangelio. El pecado es avergonzarse del Evangelio. Siento vergüenza del Evangelio. Y por sentir vergüenza del Evangelio no lo leo, no lo predico, no lo defiendo. Siento vergüenza. Y dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo? Lupita, ¿por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Está convencido de algo que ustedes y yo no nos hemos logrado convencer. ¿De qué está convencido Pablo? Que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Pablo está convencido que el Evangelio de Dios es fuerza. ¿Cómo es? Que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Es fuerza de Dios y salvación, pero eso sí, una condición: creer. El propósito mío con la palabra de Dios, queridos sacerdotes, en estos ejercicios espirituales, es que ustedes crean. ¿Cómo comenzamos? Todo esto se escribió para que crean. Listo. Para eso se escribió, para que creamos. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios y salvación para el que cree. Si usted toma la determinación de no creer, eso es problema suyo. Pero ojo, en algo tiene que creer. Si cree en Dios, serás creyente. Y si no crees en Dios, serás creyón. Pero en algo tiene que creer. Si cree en los hombres, es un creyón. Y si crees en Dios, en su palabra, es un creyente. Eso es lo que más cuesta. Creerle a Dios en su palabra. Está escrito y yo lo creo, punto. A ciegas. Ya, no se hable más. Ahí donde el sacerdote entonces mira, ¿qué dice Dios sobre el matrimonio? Lo que está escrito, ahí está. ¿Qué dice Dios sobre la Eucaristía? Lo que está escrito, ahí está. ¿Qué dice Dios sobre la confesión? Lo que está escrito, ahí está. ¿Qué dice sobre el perdón? ¿Qué dice sobre esto, sobre aquello? Lo que diga, ahí está. Yo lo creo, yo lo predico. Punto, he dicho, caso cerrado, no se hable más. Eso se llama creer en el Evangelio. Y dice Jesús, conviértanse, crean en el Evangelio. Esa es la conversión que nos hace falta. Podemos hablar de muchas cosas, pero el centro de todo es la palabra de Dios. Que ustedes se alimenten, que sean como un árbol plantado a la orilla del río, que dé fruto y nunca se sequen sus hojas. Que sean felices. Que hagan la voluntad de Dios, que sean verdaderos embajadores de Cristo, verdaderos ministros de Cristo. No se avergüencen del Evangelio, que es poder de Dios y salvación para que me escuche. Sigue. Del judío en primer lugar, pero también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios. Ahí está revelado la justicia de Dios, lo que Dios quiere. Sigue. De fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Sacerdotes,
de fe en fe, así lo dice la Escritura y no puede fallar, el sacerdote vivirá por la fe. De modo que si ustedes toman la decisión de no creer, morirán. Y no es palabra mía. Está escrito en Juan 8:51. A las pruebas me remito. No es palabra mía. Si ustedes deciden no creer en la palabra de Cristo, morirán, ya están muertos. Necesitamos creer en el Evangelio para tener vida. Juan 8:51. En verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte jamás. Listo. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Repítalo, para ver qué es lo que no entienden. En verdad os digo. 2 veces en verdad significa aquí no hay mentira, aquí no hay engaño, no lo duden, créanlo a ciegas. ¿Qué es lo que dice el que es el camino, la verdad y la vida? Que si alguno guarda mi palabra, Que si usted y yo tomamos en serio la palabra, Dios no nos va a echar estiércol en la cara, más bien vamos a tener vida. Si alguno decide guardar la palabra, no gustará la muerte jamás. queridos sacerdotes, eso es lo que yo espero de ustedes, deseo de ustedes, y es la propuesta que les traigo. No les traigo otra propuesta. Y si ustedes no aceptan esta propuesta, el problema es de ustedes. Y si ustedes esperaban otra cosa, pues se equivocaron. Pero yo como sacerdote del Dios Altísimo no puedo ponerles a ustedes otra propuesta que no sea la vida eterna, el reino de los cielos, y decirles cómo es que Dios a nosotros los sacerdotes nos pide vivir para alcanzar la vida eterna, la salvación. Punto. Si ese no era el deseo del obispo, entonces mejor hubiese invitado a otro sacerdote que les hubiese hablado de genealogía o de teología o del teólogo tal o de fulano de tal. Pero me imagino que ese es el querer del obispo, puesto que me invitó a mí, habiendo otros sacerdotes. Pues mi propósito es que ustedes y yo un día nos encontremos en el cielo y que podamos llegar a gustar eternamente de ese reino celestial preparado de antes de la creación del mundo para nosotros. Pero que lo podemos perder, como Judas, por buscar otra cosa y no la gloria de Dios. Pero no solamente dice que no morirá jamás, el que, ¿cómo es? Léalo de nuevo. Que si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte jamás. Guardarla, no literalmente en una biblioteca. Como muchos sacerdotes la tienen guardada. Significa guardarla en el corazón, para sacarla en el desierto y en la tentación y en las pruebas. Está escrito. O cuando vaya a predicar, que de mis labios salga como sacerdote lo que la gente espera, la palabra de Dios, la ley del Señor. Porque somos embajadores de Cristo y es como si Dios mismo hablara por medio de nuestra boca. Naguara, qué responsabilidad tenemos. Vamos a vivir lo que creemos, hermano. La Santa Madre Iglesia no nos engaña. Si algo me siento yo dichoso y feliz, es de haber descubierto que toda la doctrina, enseñanza de la Santa Madre Iglesia está sustentada fielmente en la palabra de Dios. Y yo en el seminario me la enseñaron, pero no me enseñaron dónde estaba sustentada. Y siempre había mis vacíos y había mis dudas y había mis momentos y decía, ¿y quién quita que los evangélicos tengan la verdad? A lo mejor ellos tienen la verdad, yo estoy equivocado. Y que la iglesia nos engañó, ¿por qué no puede ser? Y cuando me como la palabra de Dios y comienzo a darme cuenta, descubro y le doy gracias a Dios
que toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia, lo que la Iglesia te propone y me propone vivir y enseñar, está sustentado fielmente en las Sagradas Escrituras. Y descubrí otra cosa más, que todas las mentiras que enseñan los protestantes, llámese como se llame la secta, no tienen fundamentos bíblicos. Se lo puedo demostrar a cualquier persona del mundo, sea católico o sea protestante, se lo puedo demostrar. Y vivo mi fe y la disfruto. Y soy sacerdote del Dios Altísimo. Y todos los días cuando me levanto le digo, Señor, no soy digno de esto. Es un gran regalo. Permíteme disfrutarlo. Y lo disfruto cada instante. Y lo gozo. Porque sé que está sustentado en la palabra de Dios y que la iglesia no nos ha engañado. Y le servimos a tan gran Señor. Somos guardianes de un gran tesoro. ¿Acaso no lo dice el mismo apóstol? Que es un gran tesoro el Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Llevamos este gran tesoro en vasijas de barro. Es un gran tesoro, oigan. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro. Es un tesoro. La palabra de Dios se refiere al Evangelio, se refiere a la palabra de Dios. El tesoro es la palabra de Dios. Ustedes lo pueden leer un poquito más atrás y se darán cuenta que está hablando del tesoro del Evangelio, el tesoro de la palabra de Dios. Es un tesoro. La palabra de Dios, eso que ustedes tienen en sus manos. Por eso dice el salmista, amo más tu palabra que miles de monedas de oro y plata, porque es un tesoro. Y Pablo dice, llevamos los sacerdotes, llevamos ¿en qué? Vasija de barro, ¿no? En vasija de barro que somos nosotros, un gran tesoro, que es la palabra de Dios. Pero somos conscientes de ese gran tesoro, que no, hermanos, que no somos conscientes. El Evangelio es un gran tesoro, pero no somos conscientes de llevarlo en vasija de barro, un gran tesoro. Y si quieren lo leen desde el 1 para que vean, para que se den cuenta que es el Evangelio, para que se den cuenta que es la palabra de Dios y para que se den cuenta cómo ustedes y yo, sacerdotes, tenemos que llevar ese tesoro, cómo tenemos que darlo al mundo, de qué manera, cuáles son las tentaciones que hay para llevar ese Evangelio. Va. 4:1. Por esto, investidos de este ministerio por... qué lindo, qué lindo. Por eso. ¿Otra vez? Por esto, investidos. Se nos ha dado eso. Dios te ha llamado por tu nombre, me ha llamado por mi nombre y nos ha dado esa investidura. No lo merecemos. Ustedes lo saben. No somos los más santos de la familia o del pueblo. No. Pero a Dios le pareció bien darnos esa investidura. ¿Otra vez? Investidos de este ministerio por la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir por la misericordia de Dios? Que no lo merecemos, que somos una parranda de pecadores. Pero que Dios tiene misericordia. Eso es lo lindo, eso es lo rico, eso es lo sabroso. Que Dios tiene misericordia. Que Dios no es como los humanos que señalan, juzgan, condenan. Que Dios no es protestante, que manda a todo el mundo para el infierno. Que Dios es misericordioso. Sigue. No desfallecemos. Ojo. ¿Cuál es una de las tentaciones? Desfallecer, desanimarse. Es que nadie hace esto, es que nadie se lo cree, es que nadie predica la palabra, pues yo tampoco. Desalientarnos. Es que yo he predicado la palabra y no le veo el queso a la tostada, es que no veo resultados, la gente sigue igual. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso
¿Qué hemos repudiado? A ver, ¿qué hemos repudiado? El silencio, ¿Qué hemos repudiado? el silencio, ¿Qué hay que repudiar en los curas? el silencio, ¿Cuál es el pecado de los curas? el silencio. El pecado de los curas es el silencio, cuando por su boca se espera la palabra de Dios, cuando somos embajadores de Cristo y por nuestra boca es Dios mismo quien habla. Hemos repudiado la palabra. Antes bien, hemos repudiado Sacerdotes del Dios Altísimo que me escuchan, los que están aquí presentes y los que me siguen a través de las redes sociales. ¿Repudias, aborreces el silencio o amas el no hablar de la palabra de Dios? ¿O estás acostumbrado a no hablar de la palabra de Dios? Ya te acostumbraste, ya ni predicas la palabra de Dios. No haces nada, guardas silencio. Debería darte vergüenza, porque ese silencio que guardan los curas cuando los protestantes andan por la calle engañando a la gente, cuando el nuevo orden mundial se impone, cuando el nuevo orden mundial está llevando al mundo a la desgracia en contra de Dios, es vergonzoso que los obispos se callen, es vergonzoso que los curas guarden silencio. Eso no es permitido por Dios. Debemos rechazar ese silencio que debería darle vergüenza. Sacerdotes de los cuales Dios espera que se le dé a conocer la palabra de Dios y que se callen. Y que ahorita vamos a leer que Isaías, no, ahorita no, de una vez, que Isaías capítulo 56 versículo 10 les llama perros mudos, incapaces de ladrar. 56, 10. Isaías 56, 10. ¡Qué bárbaro! Lo que dice Isaías. A los atalayas, a los que Dios ha puesto para que le digan al pueblo su palabra. Y dice Isaías, perros mudos. A ver. 56, 10. Ajá. Sus vigías están... Otra vez. Sus vigías... Mire que no está hablando de los laicos. Otra vez. Sus vigías... Usted y yo, sacerdotes. Ustedes, señores obispos, que somos los vigías, los vigilantes. ¿Qué significa obispo? Vigilante. Vigía. Sus vigías, sus obispos, junto con sus sacerdotes, están ciegos. ¡Ah, bárbaro! Están ciegos. Otro que me rapidito, me llegó otra cita. Otro que venga con la Biblia, Mateos 15, 12. ¿Quiénes son los que están ciegos? Sus vigías están ciegos. ¿Por qué están ciegos? ¿Por qué están ciegos? Venga. Aquí ya se levantó este hermano. Porque dice sus vigías, sus obispos, sus sacerdotes, vigías, están ciegos. ¿Por qué? Miren cómo Jesús habla de los ciegos en Mateo 15, 12. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte hablar así? Se escandalizaron con su palabra, con lo que él decía. Al oírlo hablar así, se escandalizaron, no estaban de acuerdo. Les daba vergüenza. No querían proclamar lo que Jesús estaba enseñando. ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte hablar así? Él respondió: toda planta que no
plantó mi Padre del cielo será arrancada. Déjenlos, son ciegos y guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un pozo. ¿Quién es el ciego según Jesús? El que rechaza su palabra, el que no acepta su palabra, el que critica su palabra, el que se cree más Dios que Dios, gracias. El que quiere pasar por encima de Dios y no acepta su palabra. Se escandalizaron con su palabra. Jesús dice, déjenlo. Son ciegos que guían a otros ciegos. Sacerdotes, cuando usted y yo abandonamos la palabra de Dios, somos ciegos. No tenemos la luz de Cristo. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Salmo 119, 105. Luz para mi sendero. Estoy a oscura, estoy ciego. ¿Y saben cuál es el problema? No solo que estoy ciego, que un sacerdote que no lea la Biblia está ciego, que un sacerdote que no predique la palabra de Dios está ciego, pero es un ciego que tiene una parroquia y tiene unos fieles y tiene que guiarlos. Y dice Jesús, ese ciego va a conducir a otro ciego al mismo hueco. Bárbaro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué responsabilidad! Entonces volvemos a Isaías 56:10. Sus vigilantes, sus vigías, sus atalayas. Obispo significa vigilante. Y nosotros somos los cooperadores de los obispos, los ojos de los obispos, la boca de los obispos. Somos cooperadores de ellos. ¿Otra vez? Sus vigías están ciegos. El que rechaza la palabra de Dios, el que no toma en cuenta la palabra de Dios está ciego. No hay ninguno que se entere. No hay ninguno que se entere. Todos piensan igual, que la Biblia ya pasó de moda. Que eso es para los evangélicos. Ese es el curatoro que le gusta pelear con el evangelio. ¿Está loco? Todos ellos perros mudos. ¡Ah! Si yo lo llego a decir, me mientan la madre, me excomulgan de la iglesia. Pero menos mal que no lo dije yo, lo dijo él. Otra vez, dígalo, Dios. Bueno, yo no, la voz suya es la que está saliendo, está grabado. La voz suya es la que está saliendo. A ver, ¿qué es lo que le dice? Todos ellos perros mudos. ¡Bárbaro! Pero qué bárbaros, padres. Que Dios se encuentre cara a cara contigo y que te diga perro mudo. Pero Señor, soy un obispo, ¿a mí qué me importa? Pero Señor, yo soy un cura y soy la mano derecha del obispo, ¿a mí qué me importa? Perro mudo. Cuando no somos capaces, cuando guardamos silencio, silencio vergonzoso. Por eso dice Pablo, repudiamos el silencio vergonzoso de los curas y obispos que no son capaces de ser luz en medio de las tinieblas y la densa oscuridad en que yace el mundo. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión. Espero que todos juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Listoro. Bueno, vemos sobre la importancia de las Sagradas Escrituras, que no están escritas solamente por estar, sino que Jesucristo, Dios, las inspiró y las dejó para que la leyéramos, para que la meditáramos. Como lo dice en primera de Josué capítulo 1 versículo 8, leerás continuamente este libro de la ley y meditarás para actuar en todo según lo que dice. Es para leerla, para meditarla, para saborearla, porque ella te dirá según cómo debes actuar, según lo que ella dice. Después dice, así se cumplirán tus planes y tendrás éxito en todo. ¿Quieres tener éxito en tu vida espiritual? ¿Quieres alcanzar la vida eterna? ¿Quieres tener una verdadera comunión con el Padre y el Hijo? Lee las Sagradas Escrituras. Y después continúa, yo soy quien te manda, o sea, es Dios quien te manda. Esfuérzate pues y sé valiente, sé valiente. Miren, hay algo que dice un santo, no puede, aquel que desconoce las Sagradas Escrituras desconoce a Cristo. Y nadie puede hablar de lo que no conoce, y nadie puede amar aquello que no conoce.
¿Cómo esperas tú hablarle a otra persona sobre Dios si no conoces las Sagradas Escrituras? Si no la lees, si no la meditas, si no actúas conforme a lo que ellas dicen. Hay que leer las Sagradas Escrituras. Dice el Salmo 119, versículo 105. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. La palabra de Dios es la luz en nuestro sendero, es aquella que nos guiará. Es el libro de la vida, es como las instrucciones. Allí están escritas todas las instrucciones que necesitamos para conocer a Jesús, para hacer lo que nos pide Jesús, para alcanzar la santidad, para perseverar en el bien hasta el final. Lámpara es tu palabra para mis senderos, Señor. Y dice el versículo 103 del mismo Salmo 119, a mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. La palabra de Dios es dulce para aquellos que la sabemos aceptar sin cambiar la doctrina, siendo perseverantes, anunciando lo que dice el Señor. Dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 1:21, Dios quiso salvar a todos los creyentes por medio de una doctrina que parece una locura. Y lo que dice según de San Juan capítulo 1 versículo 9, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, o sea, aquel que cree en Cristo pero cambia el evangelio, se está aventurando y dice, no posee a Dios. Aquel que cambia la doctrina de Cristo no posee a Dios. Aquel que no persevera en la iglesia de Cristo, en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Dice, el que permanece en la doctrina, o sea, el que permanece en la doctrina, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese posee al Padre y al Hijo. ¿Y cuántos nosotros católicos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, matrimonios, por ignorancia, porque no estamos preparados, porque no nos queremos preparar, porque somos perezosos? Recuerden que la pereza es pecado. Por no querer indagar, escudriñar las Escrituras, por no querer hacerlo, nos alejamos de la doctrina de Cristo. Incluso decimos que lo que predican los hermanos separados es lo mismo que predicamos nosotros. No es lo mismo. Hay un abismo grande de aquí hasta allá. Debemos reflexionar. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol San Pablo en Gálatas 2? En Gálatas 1:6, aquel que venga a predicarles otro evangelio diferente al que han recibido, anatema, o sea, maldito sea aquel que venga a predicarle otro evangelio distinto. Y San Juan también nos dice, en su segunda carta, en el primer capítulo, que aquel que reciba esta doctrina se hace cómplice de ella. Aquel que saluda, voy a leer el versículo, dice, si alguno viene a ustedes y trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Cuando aceptamos la doctrina del hermano protestante, cuando decimos que lo mismo, estamos haciendo cómplices de sus obras. Y recuerden que aquel que no cree en Cristo ni en las verdades de Cristo no es cristiano, es un anticristo, porque está cambiando el evangelio que Dios predicó. ¿Y quiénes somos tú y yo para cambiar lo que Jesucristo nos dejó? Debemos orar mucho por la iglesia, por el sacerdote, por los papas, para que el Señor los ilumine en su ministerio, los haga santos, los libre de todo pecado, los ayude a perseverar en el bien. Y pidamos al Señor que siga enviando más trabajadores a su viña, personas que estén dispuestas a predicar la verdad sin miedo, a vivir el evangelio sin miedo, a anunciar la buena noticia sin miedo, incluso a dar su vida por Cristo. Y que nosotros también seamos capaces de dar la vida por Cristo, en todo momento, en toda circunstancia. Que busquemos primero el reino de los cielos, que todo lo demás vendrá por añadidura. Como dice las Escrituras, donde está tu corazón, allí estará tu tesoro. ¿Dónde tengo mi corazón? ¿Las tengo puestas en lo mundano o en el reino de los cielos? Pidamos al Señor todos los días que nos ayude a alcanzar el reino de los cielos, que se vuelva para nosotros un deseo insaciable. Que lo busquemos como el mayor tesoro. Que también hagamos conocer ese tesoro. Recuerden, la fe no es algo que se pueda vivir individualmente. Hay que predicar, hay que anunciar. Seamos portadores, seamos instrumentos de gracia dentro de la viña del Señor. Hagamos unidad.
Prediquemos la verdad. Aquel que predica la verdad está predicando el amor. Aquel que predica la caridad aquel que predica la verdad, la verdadera enseñanza, está practicando la caridad. Bueno, hermanos, si les ha gustado esa enseñanza, por favor no te olvides darle like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.